Y vamos a comenzar entonces, y cuando hablamos de PNL y actualmente pues me han escuchado mucho hablar de cuestiones cuánticas y realmente la física cuántica, como ustedes saben, es algo que siempre me ha acompañado como ingeniero que soy, como tanto que me apasiona la ciencia y bueno, y muchas otras disciplinas del saber humano, pero creo que la física siempre fue mi materia favorita, la que siempre reprobé, pero fue la que más me gustó y bueno, y además cuando empecé a adentrarme en los misterios de la física cuántica, pues más todavía. Finalmente esa curiosidad por adentrarnos un poquito más en explicar cómo es que suceden esos fenómenos que a veces no entendemos y sobre todo cómo es que nosotros los seres humanos interactuamos con ese universo, quizá fue lo que me llevó realmente a estudiar un poquito más todo aquello. Pero bueno, vamos por partes y cuando hablamos de física cuántica, y aunque muchas personas dicen entenderla, y como siempre he afirmado, aquella persona que te jura que entiende la física cuántica te está mintiendo porque realmente no la entiende, pero es que es así. Pero ¿de dónde viene la palabra cuántico, verdad? Bueno, vamos a empezar por partes. Decimos que cuántico es un adjetivo que se utiliza en el campo de la física y el concepto se refiere a lo vinculado con ciertos saltos de energía que se emiten algunos cuerpos al absorber y emitir luz. Y de acuerdo a las teorías de Max Planck, que se le considera el padre de la física cuántica, esa transmisión de energía solamente podía hacerse a través de pequeños paquetes que él le denominaba cuantos de energía. Esos paquetes que él decía que eran cuantos, así les llamó cuantos de energía, y por eso se le llama física cuántica. Es la manera como los cuerpos pueden emanar luz y absorber esa luz. Y ahí empezó realmente en 1918, cuando Max Planck gana el Premio Nobel de Física, empezamos a hablar de física cuántica. Así que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene por lo menos un siglo, imagínate nada más. Entonces, pero desde ese momento se empezó a ahondar más en el extrañísimo mundo subatómico, porque si bien nosotros, gracias a la primera revolución de la física que fue establecida por Newton, cuando estableció las leyes de la gravitación universal, las leyes del movimiento y todo eso, él describió de alguna manera la forma como el mundo físico, el mundo observable se movía. Pero cuando nos adentramos al mundo subatómico nos dimos cuenta que esas leyes no aplicaban. Así que empezó una segunda revolución, la revolución de la física cuántica. Y bueno, a pesar de que en 1918 realmente lo conocimos como física cuántica, pero desde antes algunos grandes sabios como Leonardo da Vinci, por ejemplo, empezaron a darse cuenta de que había ciertos fenómenos que no podían explicarse con la observación clásica que veíamos del universo. Y de ahí, desde Leonardo da Vinci, que empezó a darse cuenta de que tenía que existir algo que envolvía los cuerpos y que los dotaba de ciertos comportamientos inusuales, pues empezamos a utilizar ciertos instrumentos científicos. Aparecieron personas como Louis de Broglie, Premio Nobel de Física también, y también medalla de Max Planck, y bueno, Erwin Schrödinger, que tenemos acá, famoso por su experimento del gato en la caja, que también tuvo la medalla Max Planck y Premio Nobel de Física en 1931. Empezamos a ahondar más en ese maravilloso universo de la física cuántica. Max Planck, que lo tengo aquí en pantalla, que se le considera el padre de la mecánica cuántica, la persona que le dio el nombre a la física cuántica, él como te comentaba, empezó a observar cómo es que esa energía era emanada por los cuerpos. Sin embargo, él se dio cuenta de que había ciertos saltos energéticos que eran producidos a través de la observación que una persona hacía. Por lo tanto, él afirmaba contundentemente una frase que llegaba un poco como que a choquear con el conocimiento de entonces. Él decía que había ciertos aspectos que influían en la materia, que influían en las partículas, que no obedecían a aspectos puramente de las partículas, sino que eran influidos por el propio observador. Y él decía, creo que la conciencia es fundamental, decía Max Planck. Creo que todo asunto deriva de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, es dictado por la conciencia. Así que mucho del conocimiento que tú y yo tenemos no obedece exclusivamente a la descripción de la realidad, sino a la interpretación que nosotros tenemos de ella. Y debido a esa interpretación, nosotros podemos influir en dicha realidad. Es por eso que el tema de la conciencia empezó a ocupar cada vez más un espacio importante dentro del mundo de la ciencia. Fíjate qué interesante. Aquí tenemos otro gran científico que es Friedrich Capra.
Y Frillo Capra, un gran físico cuántico, nos dice, en la física moderna, la cuestión de la conciencia surgió en relación con la observación de los fenómenos atómicos. Cuando nos empezamos a adentrar en el mundo subatómico, cuando empezamos a percatarnos del comportamiento de los elementos subatómicos, los electrones, protones, neutrones y con ello las partículas inferiores, nos dimos cuenta definitivamente que la observación de dichos fenómenos eran alterados gracias a la observación. La teoría cuántica, nos dice Capra, ha evidenciado que estos fenómenos solo pueden entenderse como lazos de una cadena de procesos cuyo final es la conciencia del observador humano. Es decir, Capra concluye contundentemente que finalmente la conciencia del observador puede alterar los sucesos o los fenómenos subatómicos. Y esto fue observado por Thomas Young hace muchísimo tiempo. Thomas Young, un gran físico también, que se le considera como uno de las personas más sobresalientes en el terreno de la ciencia, fue famoso por el ya clásico experimento de la doble rendija, que bueno, ya hemos conversado en otras ocasiones, pero hoy quisiera ahondar un poquito más en ello porque de eso nos vamos a abocar el día de hoy. Si ustedes recuerdan mi video Cambia tu mente, cambia tu vida, que grabé hace como 4 años y que hablaba del experimento de la doble rendija, y bueno, ahí mencionábamos que la dualidad onda-partícula era evidente cuando nosotros hacíamos este experimento que proponía Young. Y en algunas ocasiones esa dualidad de las partículas se establece prácticamente en todo el universo. A veces las partículas se comportan como tales, pero otras se comportan como ondas. Por eso él estableció este famoso experimento conocido como el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija. Cada vez que nosotros observamos algo, estamos alterando radicalmente la constitución de lo que está hecho ese algo. Por lo tanto, las condiciones cambian radicalmente, cambian las circunstancias, cambiamos dramáticamente las cosas por el simple hecho de observarlas. Por eso el tema de la conciencia empezó a ocupar un papel más protagónico en el campo de todas las posibilidades. El gran físico Pascual Jordan decía, nosotros mismos producimos los resultados de las mediciones. En otras palabras, el solo hecho de observar la realidad hace que ésta cambie. El simple hecho de que nosotros observemos las cosas, el hecho de que observemos las circunstancias, el hecho mismo de que solamente seamos testigos de algo, estamos alterando las condiciones de ese algo. Por eso es tan importante el tema de la conciencia, el tema de la atención deliberada, el tema del enfoque. Cuando tú eres capaz de enfocar en algo, lo estás cambiando las circunstancias que constituyen ese algo. Describimos y medimos lo que percibimos, pero el solo hecho de observar algo hace que esto cambie. Estamos cambiando radicalmente las circunstancias por el hecho de observarlo. Y las intenciones que nosotros tenemos por el hecho de observar algo también están alterando las condiciones de ese algo. Por eso cuando vemos a las personas con odio, bueno, pues eso es lo que se está manifestando en ellas. Si vemos a las personas con amor, eso es lo que se está manifestando en ellas. Si nosotros observamos a nuestro cliente comprando, bueno, pues esa realidad se va a hacer un hecho. Si observamos que nuestro cliente no nos va a comprar, pues ¿qué crees que suceda? Entonces, cada vez que nosotros enviamos esa intención y cambiamos la conciencia de cómo observamos las cosas, alteramos todo aquello que en este momento nos rodea. Y ahí está un gran principio importante para poder alterar la realidad. Aquí tengo a Werner Heisenberg, ganador también del Premio Nobel de Física, 1933 me parece. Y Werner Heisenberg, que ganó el Premio Nobel de Física precisamente por su famoso principio de incertidumbre, decía, lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Así que, como lo expresaba Heisenberg, efectivamente, lo que tú observas no es la descripción de la realidad. Más bien, cada vez que tú observas algo, estás describiéndote a ti mismo. Tú observas las cosas no como son, sino como tú eres. Cambiar la conciencia de las cosas equivale a cambiar la conciencia que tengo de mí mismo. Si no cambio ese concepto, si no cambio la manera como yo percibo las cosas, difícilmente voy a ver una realidad distinta en el mundo de allá afuera. En tu vida,
todo lo físico no se compone de materia, fíjate qué importante, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. Y esas frecuencias, esos patrones de frecuencia de información empiezan a adquirir forma con la intención del observador. De tal manera podemos concluir entonces que al cambiar la percepción que tenemos de las cosas mismas empiezan a cambiar. Y ahí radica la importancia de empezar a hacer transformaciones personales. Por eso hay tantas personas que intentan cambios en su vida, intentan cambiar a su pareja, intentan cambiar a su jefe, intentan cambiar a su cliente, intentan cambiar las circunstancias externas, pero mientras no cambien ellos, las circunstancias van a regresar tarde o temprano a ser las mismas que eran. Porque al final del día todo empieza a corresponderse con la conciencia del observador. Y ese es un principio de física cuántica que se aplica enteramente a la forma como explicamos nuestro propio universo. Interesantísimo, ¿verdad? Por lo tanto, amigos, los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Cualquier cosa que tú observes la estás modificando. Al observar a tu perro, al observar a tu gato, al observar a tus hijos, al observar a tu pareja, la forma como tú estés observando y la conciencia que tengas al momento de ejercer la observación está modificando las condiciones para que esta persona se proyecte en tu universo, no en el universo entero, sino en el tuyo propio. Si alguien tiene un concepto diferente de esa persona o de la circunstancia, seguramente delante de tus ojos te vas a dar cuenta que esa persona se comporta de una manera completamente distinta con otros. Por eso a lo mejor decimos cosas que, ¿por qué con otros sí, conmigo no? ¿Verdad? Sí, obvio, porque la percepción que yo tengo de alguien no es la misma que otra persona tiene de esa persona. Y entonces las personas tienden a comportarse en la medida que son observadas y la intención de los observadores. Así que si tú quieres crear un cambio en tu vida, ¿por dónde crees tú que tendrías que empezar? Bien. Obviamente empezando a cambiar y alterar la información que yo tengo aquí adentro y de cómo percibo esa realidad. Así que ese principio es importante. Una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos hasta que es observada. No esperes que la gente cambie a menos que tú cambies la forma como tú la observas, la conciencia como tú la observas. Y observarla no se refiere exclusivamente a mirarla con los ojos, no, sino la intención, la fuerza, la energía que emana de ti, la manera como tú generas esa alteración en el campo cuántico que altera las condiciones, las circunstancias para que esa persona pueda ser influenciada por ese campo cuántico. Y en ese momento es cuando nos damos cuenta que alguien puede influir en la conducta de otra persona, alguien puede influir en la forma de pensar de alguien con su sola presencia puede provocar un cambio dramático en otra persona por el simple hecho que ejerce su influencia dentro de ese campo cuántico. ¿Ven? Así que amigos, cuando el observador busca un electrón, y ya vimos que un electrón es un pedacito de masa, hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en el que todas las posibilidades del electrón colapsan en un suceso físico. Por eso cuando hablamos de física cuántica y cuando hablamos realmente de la vida en general, y me lo han escuchado decir muchísimo, estamos hablando de un mundo de probabilidades, ¿verdad? Porque las posibilidades existen como una realidad cuántica. Pero en la medida que nosotros cambiemos la percepción que tenemos de las cosas, la intención en la cual nosotros la observamos, vamos a aumentar o disminuir la probabilidad de que ese suceso cuántico realmente suceda, de que esa circunstancia que nosotros deseemos realmente ocurra como una realidad dentro de nuestro propio universo. Mientras tanto, solamente será una posibilidad. Así que, ¿será posible que ese cliente me compre? Claro que sí, es una posibilidad dentro del universo cuántico. Pero ¿qué tan probable es que me compre? Depende. Depende de mi energía, depende de mi intención, depende de la manera, de la conciencia como yo observe esa circunstancia.